El día de ayer llegó a urgencias una paciente de 25 años y la trajo la ambulancia porque ella tenía 26 semanas de embarazo y empezó con trabajo de parto. O sea, el útero empezó a hacer trabajo de parto, pero pues obviamente cuando una mujer tiene una amenaza de parto pretérmino, o sea, antes de que el bebé esté maduro, pues se tiene que dar medicamentos para frenar ese parto. Bueno, la ambulancia llegó, pero ya cuando llegó el bebé ya había nacido en la ambulancia. Entonces el bebé falleció y cuando la paciente llegó, la ginecóloga que la recibió en urgencias la pasó a revisar, a ver si no había quedado en su vientre pues restos de placenta o etcétera, etcétera. Cuando la revisa, se da cuenta la ginecóloga que la paciente estaba súper infectada por dentro, o sea que todo el útero por adentro estaba lleno de infección, de pus, olía muy mal y se le hizo muy raro porque es extraño que en una etapa tan temprana del embarazo exista una infección tan severa en todo el útero. Entonces, muy posiblemente, pues la gine llegó a la conclusión de que la infección tan fuerte fue la que desencadenó el trabajo de parto y lo que hizo que el bebé se expulsara. Ahora, la paciente llegó en muy malas condiciones generales, traía fiebre y traía una cosa que llamamos los médicos estado de choque, es decir, la presión arterial baja tanto que no alcanza a regar los órganos vitales y ese estado de choque puede causar la muerte. En el caso de ella, el estado de choque fue debido a la infección, porque la infección era tan fuerte que ya estaba ocasionando síntomas sistémicos, es decir, no solamente en el útero, sino en todo el cuerpo de la paciente. Entonces, pues como estaba en estado de choque, la pasan a terapia intensiva. La pasan a revisar de su cavidad uterina y luego la pasan a terapia intensiva. En la noche que yo llego, platico con ella y le pregunto, porque me llamaba mucho la atención que se hubiera infectado tanto a una etapa tan temprana del embarazo. Entonces le empecé a interrogar y le digo, bueno, ¿fue tu primer embarazo? Y me dice, no, es el segundo. Y yo, ok, ¿hace cuánto fue el primero? No, me dice, hace 6 años. Y yo, ok, muy bien. Le digo, ¿te cuidabas con algo para que no te embarazaras? O sea, para no embarazarte. Y me dice, sí, yo me cuidaba con el DIU. Y ok, le dije, entonces tú te quitaste el DIU para poder tener a este segundo bebé. Y lo me dice, no, nunca me quité el DIU. Y yo, ¿cómo que no te quitaste el DIU? Y lo, no, nunca me lo quité. Y yo, o sea, nació tu primer bebé y duraste 6 años con el DIU puesto. Y lo me dice, sí. Y yo, ¿y no te lo revisabas o ibas cada año, le digo, con tu ginecólogo a revisarte el DIU? Y me dice, no, o sea, nació mi bebé, me lo pusieron, al año me lo revisaron una vez y ya nunca volví a ir. Santo Señor. Y me dice, y de hecho, me dice, el día de ayer, o sea, un día antes de que ella llegara a urgencias, se me salió el DIU. O sea, yo estaba caminando y estaba haciendo cosas en mi casa y el DIU se salió así solito. Y yo, ok, le digo, ¿tú sí sabías que estabas embarazada? Y lo me dice, sí. Y le dije, ¿y nunca te fuiste a revisar tu embarazo antes? Y lo me dice, no me lo revisé porque pues todavía estaba muy chiquito el bebé. O sea, obvio que de 25, 26 semanas no está chiquito el bebé, ella ya debía haber ido a revisarse con algún ginecólogo su embarazo, pero no se lo revisó. Entonces el DIU se le salió un día antes y obviamente pues la presencia del DIU hizo que todo se infectara. Entonces ahí fue en donde yo entendí, dije, pues con razón, si tenía un DIU adentro, o sea, un cuerpo extraño dentro de la matriz y tenía mucho tiempo sin revisarse, es muy frecuente que esto se infecte. Entonces, si esto se infecta, desencadena pérdidas fetales, pérdidas embrionarias, desencadena incluso abortos o pérdidas pues ya cuando el bebé es más grande. Entonces, híjole, obviamente pues lo puse en su nota de evolución, que realmente pues la infección fue secundaria a ese DIU que nunca se quitó. Entonces, moraleja, 2 cosas muy importantes que tienes que aprender con este caso. Número 1, el DIU no es un método anticonceptivo infalible. De hecho, dependiendo del tipo de DIU,
es la confiabilidad. Por ejemplo, hay un DIU que es solamente de cobre y hay un DIU que tiene hormonas, ¿ok? El que tiene hormonas tiene todavía una mayor efectividad que el que es de cobre. El de la paciente era de cobre. Eso es lo número uno. Aunque tú tengas el DIU, sigue habiendo posibilidad de que sí te embaraces. Sobre todo si no está bien colocado o si se desacomodó en algún momento, ¿sale? Esa es la número uno. Y número dos, si te pones un DIU, tienes que estártelo revisando periódicamente. Una vez que tu ginecólogo te lo pone, tienes que checártelo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y ya después cada año. O depende de lo que te diga tu ginecólogo, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya fluido la consulta, si lo pudo poner fácil, si batalló para colocarlo, etcétera, etcétera. O sea, el DIU no es algo que te pones y te olvidas de él. Para nada, tienes que checarlo seguido. Porque si se desacomoda, si hay mucha posibilidad de que te embaraces, o bien que se te pueda salir o que te empiece a lesionar estructuras internas, como que se te encarne en el útero, puede pasar. Entonces siempre se tiene que revisar, ¿de acuerdo? Entonces aprende de esta paciente y si traes DIU, toma en cuenta eso que te estoy diciendo, ¿sale? Entonces, te mando un besotote y nos vemos luego. Bye.